posgrados, licenciaturas o estudios superiores en distintas y prestigiadas universidades del país. Por ejemplo, tener el libro de familia de Sánchez Medal, de Domínguez Martínez, de Alberto Pacheco, con excepción del de él, porque él sí trae ejemplos de derecho natural, o la inscripción en el registro civil, o las asignaciones de familiares al seguro social, la inmensa mayoría de las personas distinguen con gran facilidad y curiosamente, de manera casi inconsciente, la realidad natural de la familia de aquel otro aspecto que podríamos llamar, para mejor entendimiento, la burocracia legal que contiene un pobretón y simplón Código Civil. Pero esta claridad no es tan frecuente. No nos hagamos los ingenuos. No es tan frecuente cuando se trata de la materia matrimonial, porque aquí las formalidades burocráticas previas a su celebración, la forma escrita, las formalidades y solemnidades que la acompañan, por cierto, artículos 102 y 103 del Código Civil, que acompañan al preciso momento en que este fenómeno civil se contrae, la difusa conciencia de los novios de que están como ajustando su historia sentimental a unos cauces legales muy determinados, sin los cuales no podrían casarse y convertirse en matrimonio. La sensación también de que al casarse y para casarse hay que enfrentar la formalidad civil. Dicen los que saben, hay que toparse con el derecho civil y pasar por el tamiz de lo que éste prescribe obligatoriamente. Acaban creando, jóvenes, una convicción. Acaban creando la convicción bastante entendida de que el matrimonio ante todo, y subrayo la frase ante todo, es una realidad legal, una estructura prevista por la ley. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Para legalizar relaciones sexuales, para legalizar un producto jurídico, en suma, algo que superpone artificialmente a la historia sentimental de los contrayentes, convirtiéndola por obra y gracia de nuestro legislador civil en lo que muchos jóvenes hoy se comprometen. Matrimonio sí, pero matrimonio legal, no matrimonio real ni matrimonio natural. Bajo este punto de vista, es corriente que muchas personas que seguramente nunca confundirían ser padres con el Código Civil tiendan a pensar que el matrimonio es principalmente aquel documento que firmamos en el registro civil frente al juez del registro civil y que se inscribe en el registro civil. Y entonces se cree que eso los acredita desde el punto de vista del verdadero sí matrimonial como varón y mujer, como marido y mujer. En este sentido, entonces, les casa el juez. Y en este sentido, entonces, habría que decir que les está casando la norma jurídica vigente del Código Civil. Estos mismos, llegado el caso, la misma norma del Código Civil, pues les descasa. El matrimonio, entonces, en mi país, tiende a oscurecerse como una realidad interpersonal y natural entre los contrayentes. Tiende a oscurecerse para asimilarse en una realidad legal, formalística y burocrática. Cuando eso ocurre, que todos los días ocurre en los juzgados del registro civil del Distrito Federal, se pierde o se ha perdido el sentido más real
y más natural del verdadero matrimonio. Y entonces surge la pregunta: profesor, Alcocer, ¿quién tiene la culpa? Porque en México siempre alguien tiene la culpa. Y cuando tratamos de investigar quién tiene la culpa no la tuvo nadie. Muy mexicano de parte de nosotros. Pues la culpa de esta metamorfosis que acabo de enunciar no debe atribuirse sin más a una falta de formación cultural de los contrayentes. En verdad, la culpa hay que referirla también, y subrayo la palabra, a las extralimitaciones de muchos sistemas jurídicos matrimoniales, entre ellos el mexicano. Supuesta esta confusión entre matrimonio y burocracia matrimonial, muchas de las críticas contra el matrimonio no son más que críticas contra la burocracia matrimonial, y en ese sentido se traducen en manifestaciones de una rebeldía que inconscientemente echa de menos la distancia esencial entre el matrimonio como realidad natural y la regulación legal civil del matrimonio como parte de nuestro sistema jurídico. Y esta es una distinción que es importantísimo tener en la mente a la hora que preguntan los alumnos, o a la hora que en la consulta del despacho se hace presente la duda del fiel que evidentemente interroga acerca de ¿por qué me tengo entonces que casar por la iglesia? ¿Y por qué entonces esto, como ayer nos preguntaba al profesor Martín de Agar, al profesor Ortiz y a mí en la Panamericana, ¿por qué tengo que entrarle a esto del matrimonio sacramental? Antes, jóvenes, que la realidad positiva legal, el matrimonio y el derecho natural a casarse son eso, realidades naturales, consustanciales de la propia naturaleza humana, cuya esencia, y me gusta esta frase, cuya esencia y líneas maestras fija precisamente la naturaleza humana. Y entonces ese legislador, en un segundo momento, ojo, siempre en un segundo momento, cuando puede ordenar el ejercicio de este derecho a casarse. Así las cosas, lo anterior implica entonces la convivencia de una normativa o derecho matrimonial. Pero aquí es claro que el matrimonio como unión conyugal no es un fenómeno legal primariamente. No significa un fenómeno legal primariamente, sino una realidad previa a la legalidad natural. Cuando el legislador la regula para garantizar su ordenado ejercicio, no debe tener en mente desvirtuar esa realidad natural y tratar de sustituirla, como lo ha hecho en recientes tiempos en mi país, por artificios legales. Como tampoco debiera cambiar con las leyes las líneas maestras, insisto en la frase, de lo que el matrimonio es, por exigencia de la naturaleza humana. Claro está que en un determinado sistema matrimonial, ejemplos los hay en la historia, no nada más nacional, sino internacional, y ejemplos los hay en el presente. Repasar las disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, hoy vigentes cuando llevaron la clase de familia con X y brillantísimo notario en la Universidad Panamericana, por ejemplo, o todos, puede extralimitarse un sistema matrimonial, insisto, llamando legalmente matrimonio a la unión de un varón y una mujer, que en verdad lo único que desean, fíjense bien, será utilizar, y esta es la palabra o el verbo conductor, utilizar la ceremonia matrimonial
como una vía eficaz para obtener la nacionalidad en un país, o como una vía legal para poder emigrar a otro estado, o como un resquicio o herramienta para obtener la calificación legal de matrimonio, una unión prevista por los contrayentes para fines de herencia, excluyendo los demás fines objetivos del matrimonio, de los que ayer nos hablaba Miguel Ángel Ortiz y José Tomás Martín de Agave, o una unión para unas vacaciones, ¿por qué no? O una unión temporal de 1 o 2 años para ver si funciona, ¿por qué no? O una unión para que Banorte o Santander o Bancomer me otorgue el crédito para la casa y entonces necesitamos presentar el acta de matrimonio civil. ¿Por qué no? Así las cosas, o una unión todavía más grave que rechaza la apertura a la vida. Te doy gracias, Señor, porque viene un hijo en camino, o 2, o gemelos, o triates. O una unión que incluye el propósito abortista, y si fuera necesario también de conformidad con la situación que vive esa pareja, el llamado infanticidio. O una unión, ojo, muy mexicano también, en donde hay que reflexionar verdaderamente en dónde estamos parados, contraída por fuertes coacciones de la familia contra la legítima libertad auténtica de los contrayentes. O por señalar un ejemplo hoy, y no es un ejemplo, por favor, entiéndase, y de ninguna manera actuaría así, de tipo homofóbico, pero una unión entre personas del mismo sexo. ¿Qué sucede? Que si tenemos clara la distinción en la mente entre realidad natural y legal, y si tenemos clara también la distinción de la primacía de lo natural sobre lo legal, en tal caso todos esos ejemplos que acabo de enunciar no son más que supuestos de matrimonios legales regulados precisamente por el derecho civil actual, en los que de plano, si somos sinceros y a fuerza de abrir los ojos, no estamos en presencia de un matrimonio natural. Por mucho que, por ejemplo, 2 personas del mismo sexo tengan en su poder un acta o un certificado matrimonial expedida por el jefe de gobierno del Distrito Federal, entre ambos no existe la realidad natural del matrimonio, y la desgracia para ellos es que ni podrá existir jamás. Los profesores de civil, cuando empezamos a hacerlo hace años, señalábamos que como objeto imposible de una determinada contratación era aquel que se refería precisamente al matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy, de un plumazo legal en mi país, se ha quitado prácticamente, llamémosle ese obstáculo legal para contraer, y prácticamente el ejemplo entre los profesores de Derecho Civil de las universidades ha dejado de tener vigencia. Aquí es de rigurosa aplicación aquel rotundo refrán castizo: la mona, como en los conciertos, Padre David, fuerte, aunque se vista de seda, Padre David, mona se queda. Entonces, el